TV Bogotá es un medio audiovisual comunitario de la localidad de Los Mártires que fue reconocido con una de las becas Comunicación y Medios Comunitarios, liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Orquesta Filarmónica y Capital Sistema de Comunicación Pública, para hacer visible las historias, iniciativas y talentos de Bogotá desde los territorios. Mauricio, cuéntanos un poco de este proyecto porque hiciste una crónica alrededor de Bogotá Social TV. Claro que sí. Buenas noches, Pini. Buenas noches a los televidentes. Claro que sí, pues Bogotá Social TV es un medio comunitario que pues básicamente no se centra solo en una localidad, sino en toda la capital. Y bueno, se encarga de darle voz a pues todos los habitantes y pues se enfocan mucho en temas sociales y culturales. Actualmente pues el volumen de visitas que tienen en YouTube, en sus plataformas sociales, mensualmente ascienden a 150,000 visitas. Entonces, bueno, mi Pini, sin más preámbulos, vamos a conocer la historia de Bogotá Social TV. Claro. Social, en realidad son dos formatos, un formato de medio audiovisual tipo televisión y el otro formato es medio multimedial, es decir, tanto en escrito, fotografía, nace hacia el 2009, llamémoslo así, en forma fuerte, ante graves problemas que sucedieron precisamente en que la producción de contenidos empezaba a ser excluida de espacios de medios comerciales e incluso de medios públicos. Tarea que adelantábamos inicialmente en el mundo del trabajo, en el mundo sindical, y esta presión nos fue llevando a que había que empezar a dar una fuerza no solamente a Bogotá Social Televisión, sino a impulsar incluso la creación de la Central de Comunicación Comunitaria Alternativa que presido, y lograr integrar sendos acuerdos que se establecen en artículos, por ejemplo, del actual plan de desarrollo con la alcaldesa Claudia López, pero también lo hemos hecho en años anteriores, de manera pues que esta es una lucha que suma capital social, pero también construcción y aprendizaje, la cercanía con las comunidades, con los sectores poblacionales, ese capital social el que permite ir aumentando audiencias, y en esta época de la pandemia, en esta época del despertar de la conciencia, por ejemplo en Colombia, los medios comunitarios y sobre todo alternativos estamos aumentando precisamente esas audiencias porque nos hemos sintonizado con esa ciudadanía que desea ese cambio social y que desea y necesita una reivindicación de derechos en la búsqueda de justicia social. Bogotá Social Televisión se inscribe para candidatizarse y postularse en los premios de la Filarmónica, precisamente para primero medir el nivel de desarrollo en calidad de enfoques frente a otros medios comunitarios alternativos. Lo segundo, lo importante que significa aceptar el reto de la Filarmónica para hacer un producto diferenciado y que le aporte a la cultura, que le aporte a la música. Creo que lo logramos. El incentivo pues es de orden económico y el acompañamiento también de orden técnico que estamos recibiendo incluso por Canal Capital. Lo primero que había que entender era qué era un luthier y qué era lo que hacía. Entonces viene la investigación bibliográfica, bueno, porque el luthier inicia desde la selección de las maderas. Entonces me tocó aprender, bueno, todos los tipos de maderas que se utilizan para construir un violín. Uno piensa que una madera, no, son varios tipos de madera. Las partes de un violín, para poder uno captar posteriormente qué es lo que va a decir ese luthier. Entonces nos vamos al territorio, manejo de 3 cámaras, ¿no es cierto? Una cámara escondida, pues una GoPro, otra cámara Sony puesta en un lado, otra cámara profesional 4K en una vertiente, en un enfoque, otra en otro enfoque, que permitiera, por ejemplo, captar los sonidos
que permitiera captar todos los momentos, hasta el mismo escenario, el gato por allí fregando la vida, dañando el sonido, pero vuelve y juega, ¿no es cierto? Son cosas del en vivo, es decir, no es nada montado, todo se hace sobre el terreno, lo hacemos sobre el territorio, sobre el taller, de manera que captamos todos esos momentos de la fuerza de la persona construyendo, moviendo los formones, moviendo todos los elementos necesarios para esa construcción del violín. Y obviamente uno no está solo, uno tiene un equipo de trabajo, de los camarógrafos, de la parte del sonido que nos ayuda para poder hacer realidad ese sueño que queríamos, que era mostrarle a los luthiers su vida y obra y llamar la atención sobre un sector que ha sido desconocido hasta el día de hoy, y creo que logramos posicionarlo, y le pedimos pues al sector cultura que ahora los luthiers hagan parte también de todas estas iniciativas de becas y de incentivos y de apoyos. Creo que lo están empezando a hacer y contribuimos en esa causa. La música, la construcción de instrumentos musicales es un arte, ¿sí? Es otra parte del arte. Y es muy grato, o sea, es necesario, es muy importante como tal, porque ayuda a saber a que las personas tengan un acceso, que los instrumentos tienen un proceso. Se sabe que pues como tal los instrumentos están industrializados, pero no hay nada más bueno y bonito pues como tal poder construir un instrumento, que la persona adquiera un instrumento construido desde las manos del luthier, porque pues o sea es la huella de la persona, es su ser, ahí queda plasmado. Entonces es una obra de arte como tal, y gracias a los medios pues o sea antes no se podía digamos publicar ni nada así por el estilo con las redes sociales, pero ya con los medios, con ustedes haciéndonos estos tipos de entrevistas, pues es muy gratificante, porque nos ayuda a dar a conocer de que en Colombia hay luthieres, que se sabe pues bueno, hay construcción de instrumentos en Europa, pero pues que también acá en Colombia hay talento y que estamos haciendo también esa labor. Es un gran impacto en cierta forma, porque ayuda a dar a conocer, da a que las personas se interesen de que todo en sí es necesario. Nosotros como luthieres, los músicos hacia nosotros, y los músicos dando sus muestras, digamos, sus productos finales al momento de interpretar sus notas musicales. Todo tiene un proceso, digamos, todo conlleva y va muy bien engranado. Entonces digamos que este medio material lo que ayuda a dar a luz a que en sí el arte sí es importante. Todos tenemos que trabajar mancomunados, ¿no? Entonces, gracias a la producción audiovisual como tal, pues es maravilloso prácticamente. Yo considero que los medios de comunicación alternativos comunitarios tienen la función de visibilizar historias, narrativas cercanas a la gente, digamos, cercanas al barrio, cercanas a la comunidad. La historia de la lutería es una historia cercana, es una historia que se vive de día a día con los músicos. Entonces yo considero que contar esas historias es importante, dignifica nuestro oficio y también le da a la gente un contenido audiovisual diferente, fresco, cercano a ellos, a las posibilidades de construir otros proyectos de vida también. Mucha gente cercana a nosotros en nuestras comunidades piensa, por ejemplo, cómo tener un proyecto de vida más tranquilo, un proyecto de vida más artístico. Seguramente mucha gente está pensando en cómo cambiar, reorientar su vida, y creo que esta historia de la lutería se encamina hacia allá, en esas diferentes posibilidades de proyectos de vida. El audiovisual narra 3 historias, ¿sí? Logra juntar 3 historias. Esas 3 historias hacen parte de la cadena de la música, ¿sí? Por un lado, el nacimiento del instrumento, que sería mi oficio, construir violines.
Por otro lado, cómo eso repercute en otras vidas, cómo eso es un oficio que es anhelado por otras personas. Entonces mi aprendiz está también reflejado ahí, como sus proyectos de vida, y cómo este oficio es un oficio que se va heredando, transmitiendo muy tradicionalmente en los talleres, ¿sí? No es como tan común en las escuelas, en las universidades. Y finalmente se cierra el ciclo en el músico, que es el que al final aprecia, toca el instrumento, ¿cierto? Entonces, poder juntar esas tres historias de vida me parece que cierra en lo que es la lutería, ¿sí? Lo que es un oficio que conecta músicos, que conecta gente que disfruta de la música y gente que construye instrumentos. Y para saber de la importancia que como ciudad y ciudadanía están en los medios comunitarios, hemos invitado al programa al profesor Carlos Eduardo Martínez, politólogo y magíster en desarrollo educativo y social, y también es doctor en paz, conflicto y democracia. Y preguntarles, Carlos Eduardo, con las gracias por estar acá, ¿cuál es la importancia, Carlos Eduardo, bienvenido, y cuál es la importancia que tienen los medios comunitarios? Bueno, para empezar, decirte que hay una máxima que estudian los comunicadores que dice que lo que no aparece en los medios no existe. Ajá. En los medios masivos de comunicación, la mayoría de las personas no existimos. Ellos solamente dan cuenta de una realidad que es solamente un porcentaje muy bajo de la realidad. La realidad transcurre entre la gente normal. Ajá. Y los medios masivos de comunicación no alcanzan a dar cuenta de cómo transcurre la vida de la gente. Estos medios comunitarios, ahí es donde tienen su verdadera importancia, porque estos medios comunitarios dan la posibilidad de que la gente exista, de que la historia de la gente se conozca, se sepa, de que la gente se empodere y sepa que el poder de centro, el poder de aquellos que parecen como poderosos, no existe. Es una delegación del poder de la gente normal. Por lo tanto, los medios comunitarios son fundamentales para poder dar cuenta de la vida. Ajá. O sea que, ¿de qué estamos hablando en síntesis cuando estamos hablando de medios comunitarios? Estamos hablando entonces de participación. ¿De qué más hablamos cuando hablamos de medios comunitarios entonces? Bueno, por supuesto que hablamos de participación, porque los medios comunitarios se dedican a dar cuenta en detalle de lo que va sucediendo en las comunidades, ¿sí? Muchas veces las comunidades, diríamos, la falta de participación de la gente se debe a que la gente no cree que su participación sea importante, que su participación tenga un elemento trascendente y profundo para el cambio que se necesita. Los medios comunitarios posibilitan a las personas encontrarse entre ellas, conocerse entre ellas, saber cuáles son las muchas cosas que los ciudadanos y ciudadanas que pareciéramos no existir en los medios masivos hacemos para proteger la vida cada día. Con las buenas noches, Carlos Eduardo. Bueno, dado también todo este estallido social que también trajeron las marchas en los últimos meses, también nos damos cuenta que también las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de estos contenidos en los medios comunitarios. ¿Qué piensas acerca de esto, Carlos? Bueno, ahí también me parecen fundamentales estos medios, porque para los medios de comunicación masivos, estas movilizaciones se satanizan. Y lo que no logra entender el poder es que hay una expresión real de situaciones reales y de necesidades reales de la gente que sale a la calle a manifestar y a buscar una solución a sus problemas.
Los medios comunitarios que se acercan a la gente, que cuentan la vida desde la gente, dan la posibilidad de que conozcamos esas otras razones que normalmente nos llegan a los medios masivos, que normalmente manejan son clichés, manejan solo estereotipos y no permiten conocer realmente las necesidades y las motivaciones de la gente para todas estas movilizaciones. Hay una serie de características, Carlos Eduardo, que definen mucho y totalmente a los medios comunitarios, que también se ha hablado como de una tercera línea, por así decirlo, ¿no? Sabiendo que una primera línea, digamos, de los medios son los medios masivos privados, una segunda línea pueden ser los medios masivos públicos, y estos medios comunitarios, que también son medios comunitarios, alternativos, populares, bueno, toda esa serie de nombres, tienen unas características que los diferencian de estos medios que les hablé de la primera y segunda línea. ¿Cuáles podrían ser esas características diferenciales? Bueno, la más importante, pues lo decía ya anteriormente, es que los medios masivos de comunicación se dedican a mostrar a los que son los que creen tener el poder en las sociedades, los políticos, los que tienen el poder económico, los que tienen el poder militar, y nos hacen creer también, por ejemplo, que la construcción de la paz depende de negociaciones entre estos poderes. Ajá. Por lo tanto, no logramos entender a través de esta forma de comunicación que nosotros y nosotras como ciudadanos tenemos una participación importantísima en la construcción de la paz. La paz fundamentalmente es un proceso de transformación cultural. ¿Qué significa eso? Transformar las relaciones entre los seres humanos. Y para eso necesitamos encontrarnos. Y los medios comunitarios se vuelven en un instrumento ideal para que la gente se encuentre, para que la gente conozca, para que conozcan los vecinos, la opinión de sus vecinos, que normalmente no se los encuentran sino como personas anodinas, sin nombre, sin historia, en los andenes de la ciudad. Los medios comunitarios construyen tejido social. Y el tejido social es fundamental para la construcción de la paz. Abriendo barrio, ¿no? Abriendo barrio también y comunicándonos entre todos en la comunidad. Hay otro elemento que yo creo que diferencia mucho y tiene que ver con el ánimo de lucro, ¿no? No son sinónimo de lucro, sino sin ánimo de lucro los medios comunitarios, con las uñas. Sí, ese es otro elemento fundamental. Diríamos, los medios comunitarios no han entrado en la lógica del mercado. La lógica del mercado pareciera que se lo come todo, es el gran dragón que se va comiendo todo lo que va encontrando y no ha encontrado la manera de comerse los medios comunitarios, y esa es su fortaleza. Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice que se le atrancó a la serpiente, se le atrancó un trébol en la garganta, y ese trébol en la garganta muchas veces para los poderosos son los medios de comunicación, porque estos medios masivos, estos medios comunitarios de comunicación, porque no logran ejercer un control desde sus perspectivas. Sí. Carlos Eduardo, bueno, otra preguntita. También, ¿qué piensas acerca de la formación que se da en los barrios también a estas personas que básicamente pueden ser adultos mayores, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos, y que se están empoderando de una manera de narrar, de contar sus historias? ¿Tú qué piensas de esa formación que está pasando adentro de las comunidades? Bueno, contar la historia propia nos hace importantes. Muchas veces perdemos incluso la dimensión de esta importancia, incluso al interior de las familias. Muchas veces los hijos no saben la historia de los papás y los abuelos, porque la historia que nos cuentan en los colegios es la historia de los poderosos. Nosotros somos grises, nosotros somos parte del decorado de la sociedad para esta forma de ver la realidad. Los medios comunitarios nos permiten poner a actores y actrices de la historia a la gente sencilla, a la gente normal, a los que realmente sostienen la vida. Miren, si realmente el poder de los poderosos fuera tan importante y tan grande como ellos creen que es,
este país se habría derrumbado hace tiempo. Este país no se derrumba porque la gente normal, esa que aparece en los medios comunitarios, esa que reconstruye su historia en los medios comunitarios, es la que sostiene la vida cada día. Sí, y esa gente que está sosteniendo, digamos, estos medios comunitarios y que tienen pues la valentía y el riesgo de hacerlo, digamos, sin ánimo de lucro como hacíamos, por lo general son gestiones que salen de colectivos ciudadanos o de ONGs o también de la iglesia, como sucedió, digamos, en esta época, en los años 40, con Radio Sutatensa, que fue una maravillosa experiencia de lo comunitario en la comunicación. Entonces, es un poco como reafirmar eso, esa gestión lo hacen los colectivos ciudadanos, no la empresa privada. Sí, hay una emisora comunitaria de estas que dice que miden el rating no por la cantidad de gente que escucha, sino por la cantidad de gente que habla. Ajá. Sí. Y me parece que allí también hay una esencia que permite entender lo que realmente son la importancia de estos medios comunitarios. Bueno, Carlos Eduardo, ¿tú qué crees que básicamente le ayudaría a los medios comunitarios a ser más visibles? Desde tu visión, ¿cuál sería esa manera de fortalecerlos? Bueno, no podemos caer en la lógica de que fortaleza es tener el poder de un medio masivo de comunicación. Hay otras fortalezas, hay otros poderes. El poder no se expresa solamente en lógica de dominación, sino que hay el poder de la solidaridad, el poder de la cooperación, el poder del tejido social, el poder de la familia, el poder del amor. Eso también son poderes. Entonces, empoderar y dar poder no significa que estos medios comunitarios tengan que tener el rating que tienen las empresas dedicadas con ánimo de lucro a supuestamente transmitir las noticias de la vida. Esas son con sinónimo de lucro. Esas son con ánimo de lucro, con sinónimo de lucro, por supuesto. Sí. Pues mira, hay una serie de características también que define lo comunitario, pues que también tiene que ver con lo alternativo, ¿no es cierto? Y como decía Mauricio al principio y que nos decías, con los movimientos sociales, también con lo social que involucra. Hay otra característica que a mí me parece que es clave y que define mucho, y es que la forma de comunicación de estos medios, en su interior, no hay jerarquías, es una comunicación horizontal, ¿no es cierto? No es jerárquica. Y eso también marca una diferencia en el colectivo, digamos, que hace la realización de cualquier programa comunitario. Así es. Mira, estamos construyendo un nuevo mundo. Estamos construyendo un nuevo mundo porque esta cultura que hemos sostenido hasta el momento ya no se sostiene a sí misma porque está amenazando la vida. Y la vida empieza a fugarse de estas lógicas de poder como el agua entre los dedos cuando uno intenta contener el agua. Esa agua que se fuga, eso para mí es una bella imagen de lo que son los medios comunitarios y todos esos esfuerzos que la gente hace para proteger a los desplazados, para proteger a los niños y las niñas, para educarnos en torno a nuevas formas de relaciones entre los seres humanos. ¿Sí? Por lo tanto, el poder de la emergencia de esta nueva cultura que nos reconecte nuevamente con la vida, ¿sí? Está en la gente normal, porque las transformaciones culturales no suceden por real decreto. Las transformaciones culturales suceden en el ámbito de la cotidianidad. Y ahí está el poder de la gente sencilla, ahí está el poder de la gente simple, ahí está el poder de la gente que no tiene los apellidos de los que aparecen en los medios masivos, pero que tienen la capacidad de fortalecer, vuelvo a lo mismo, el bello y el hermoso cuidado de la vida, que no hay una función más importante en este mundo, ¿sí? Y que todo el mundo hace todos los días, que proteger amorosamente la vida. No, pues muy bien, a reconectarnos entonces con la vida alrededor de la gente simple, de la gente sencilla. Muchas gracias, profesor Carlos Eduardo, por todas estas reflexiones y los aportes
sobre la importancia que significan los medios comunitarios en una ciudad como Bogotá. Y con esta conversación hemos finalizado el programa de hoy. Nos vemos entonces la próxima semana con más temas y más historias. Hasta pronto. Bogotá Social Televisión.